Una niña extraterrestre que vive en la calle devuelve la billetera perdida de un diplomático. Lo que hizo a continuación dejó atónitos a todos. Las relucientes agujas de Teras se elevaban como dedos metálicos que se aferraban a las estrellas. Sus superficies reflejaban el resplandor ámbar del sol poniente. El embajador James Garrett se ajustó el traje de cuero con sus distintivos detalles plateados, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Las relaciones de la Tierra con la Confederación Terran estaban en juego, y él era el hombre encargado de prevenir un incidente interestelar. Embajador Garrett, el Alto Consejo espera su presencia dentro de 1 hora. Su auricular crepitó con su voz decida. Comprendido. Voy a dar un paseo rápido para despejar la cabeza antes de las negociaciones, respondió James con voz profunda y firme a pesar de la tensión que se acumulaba en sus entrañas. La plaza central de Teras estaba repleta de vida extraterrestre. Comerciantes que ofrecían productos exóticos, funcionarios gubernamentales con túnicas ondeantes y la omnipresente clase baja que existía en todas las sociedades, sin importar cuán avanzadas fueran. James se movió entre la multitud con determinación, su figura alta y musculosa y su paso seguro, atrayendo miradas curiosas de los lugareños. Se detuvo frente a un vendedor que vendía lo que parecía fruta, aunque el color púrpura vibrante y la membrana pulsante que la cubría lo hicieron dudar. El comerciante, una criatura de 6 miembros y piel translúcida, hizo un gesto con entusiasmo, el mejor Melvari del cuadrante, humano. Fortalece el cuerpo, agudiza la mente. James sonrió cortésmente. Quizás en otra ocasión. Mientras se alejaba, un grupo de jóvenes Tians, con rasgos de adolescentes, pasaron corriendo junto a él. Sus risas eran como cristales tintineantes. La colisión fue breve, pero suficiente para desequilibrarlo ligeramente. Recuperó la compostura rápidamente, asintiendo con la cabeza a un observador preocupado antes de continuar su camino. No fue hasta 3 cuadras más adelante, cuando buscó su identificación para pasar por un control de seguridad, que se dio cuenta de que le faltaba la billetera. Se le heló la sangre. Más allá de los créditos y la identificación, esa billetera contenía un chip de datos con códigos de acceso encriptados a los servidores diplomáticos de la Tierra. Información que podría comprometer no solo su misión, sino potencialmente toda la posición de la Tierra en la comunidad galáctica. Sea, murmuró, volviendo sobre sus pasos con creciente urgencia. La plaza ya había comenzado a vaciarse a medida que el ciclo de trabajo terminaba y las sombras se alargaban entre los imponentes edificios. Mientras tanto, en un estrecho callejón que daba a la plaza principal, Lia se acurrucaba contra una unidad de recuperación de residuos, tratando de absorber el calor residual. Sus ojos turquesas recorrieron con cansancio la calle que oscurecía, brillando levemente en la tenue luz. Su piel azulada, marcada con tenues patrones luminiscentes, estaba manchada de suciedad, y su cabello plateado colgaba en mechones enredados alrededor de su delicado rostro. A los 16 ciclos, había estado sobreviviendo en las calles de Teras durante 3 años desde que sus padres fueron secuestrados durante la purificación, el eufemismo del gobierno para eliminar elementos indeseables de la sociedad. Ser mitad Lauren en una sociedad que valoraba la pureza genética la había marcado para la exclusión desde el momento de su nacimiento. Estaba a punto de retirarse más profundamente a su escondite cuando algo llamó su atención. Un objeto elegante que yace en la cuneta, parcialmente oculto por escombros. La curiosidad pudo más que la precaución y se lanzó a recuperarlo. Era una billetera hecha de un material desconocido que se sentía cálido al tacto. Al abrirlo, se reveló una moneda extraña, tarjetas de identificación con una escritura extraterrestre y un pequeño chip metálico que pulsaba con una tenue luz azul. El rostro que aparecía en la identificación era inequívocamente humano, una especie rara que normalmente solo se veía en el ámbito diplomático. El primer pensamiento de Lia fue cuánta comida podría comprarse con esa moneda. Su estómago se contrajo dolorosamente, recordándole que no había comido en 2 días. Pero algo la detuvo. Tal vez fueron las historias que su madre le había contado sobre la Tierra,
de donde había venido su padre. O quizás simplemente estaba harta de tomar lo que no era suyo para sobrevivir. Necesito devolver esto, susurró para sí misma, trazando el rostro en la identificación con un dedo delgado. Encontrar a una humana enteras no sería fácil, pero el barrio diplomático era un buen punto de partida. Sería arriesgado. Los niños de la calle como ella eran arrestados rutinariamente si los pillaban cerca de edificios gubernamentales, pero la decisión le pareció acertada como pocas cosas desde que estaba sola. Apretando la cartera con fuerza, Leah salió del callejón y se adentró en la creciente oscuridad. Su camino, iluminado solo por el resplandor ambiental de la ciudad y la tenue luminiscencia de su propia piel. Al otro lado de la plaza, James se desesperaba. Había vuelto sobre sus pasos 2 veces, interrogado a vendedores e incluso consideró denunciar el robo a las autoridades locales, aunque eso significaría admitir que había perdido información confidencial, lo que podría acabar con su carrera. Mientras los últimos rayos de luz del día se desvanecían del cielo, se detuvo en el centro de la plaza, ahora vacía, sopesando sus opciones. Fue entonces cuando la vio, una pequeña figura que se movía con la gracia furtiva de alguien acostumbrado a evitar la atención. Algo en su enfoque decidido lo hizo esperar en lugar de continuar su búsqueda. Al acercarse, pudo ver que era joven. Vestía ropa marrón andrajosa que había conocido tiempos mejores. Su piel tenía un tono azulado que brillaba suavemente en el crepúsculo, y su cabello plateado reflejaba la luz de las farolas. Pero fueron sus ojos, grandes turquesa, los que captaron su atención, llenos de una mezcla de miedo y determinación. «Disculpe», dijo con voz vacilante, sosteniendo algo frente a ella. «Es suyo». En su mano tenía su billetera. James la miró con incredulidad, luego a la pequeña alienígena que la sostenía. Sintió alivio, seguido inmediatamente por la curiosidad. «Sí, es mío», dijo, aceptándolo con cuidado. «Gracias». No tienes idea de lo importante que es esto. La piel luminiscente de la chica palpitó levemente, una respuesta fisiológica que James reconoció como nerviosismo en alguna subespecie Tharion. Empezó a retroceder, misión cumplida. «Espera», la llamó James. «¿Cómo te llamas?» Dudó, sus ojos turquesa recorriendo la plaza como si buscara amenazas. «Leah», respondió finalmente, con voz apenas audible. «Soy James Garrett, embajador de la Tierra ante la Confederación Terran». Abrió la cartera y comprobó con alivio que todo seguía intacto, incluido el crucial chip de datos. «Me has hecho un gran favor, Leah. Por favor, deja que te lo pague». Extrajo varias fichas de crédito de alta denominación, pero para su sorpresa, Leah negó con la cabeza. «No hay pago», dijo, y su nivel mejoró a medida que se sentía más cómoda. Fue lo correcto. James la estudió más cuidadosamente. La ropa rota, las manchas de suciedad en su rostro, la postura cansada, todo hablaba de una vida dura en las calles. Sin embargo, allí estaba ella, negándose a pagar por devolver algo que podría haberla alimentado durante meses. «¿Cuándo comiste por última vez?», él preguntó. Los ojos de Leah se abrieron ligeramente. «2 días», admitió. James tomó una decisión que sorprendió incluso a él mismo. «Venga conmigo. Al menos vamos a conseguirte una comida apropiada». Su vacilación era palpable. «No permitido. Los indeseables genéticos están prohibidos en el ámbito diplomático». El término golpeó a James como un golpe físico. «Indeseables genéticos. ¿Qué significa eso?». «Alfen», explicó, señalando su piel azulada. «Mitad humano. No puro. No deseado». James sintió que su máscara diplomática se caía, revelando una auténtica sorpresa. «Eres mitad humano». Ella asintió y su cabello plateado reflejó la luz de la calle. Padre de la colonia Tierra, madre a Loren, ambos tomados en purificación. Una ira fría se instaló en el pecho de James.
En sus informes no se menciona en ningún momento purificaciones ni discriminación contra individuos de especies mixtas. Esta información podría alterar drásticamente el enfoque de la Tierra hacia las próximas negociaciones. Con más razón deberías venir conmigo, dijo con firmeza. Como diplomático humano, tengo derecho a brindar protección a los humanos y a sus descendientes. Eso te incluye a ti. Antes de que Leia pudiera responder, un foco intenso los iluminó a ambos de repente. 3 oficiales de seguridad de Tyrion se acercaron, sus armaduras exoesqueléticas emitieron un chasquido ominoso. Embajador Garrett, dijo el oficial al mando, mientras su traductor convertía su parloteo en un tono monótono. Esta interacción ha sido marcada como sospechosa. Por favor, aléjense de los indeseables. James se irguió en toda su estatura, elevándose sobre los oficiales de Terrión. Esta joven acaba de devolverme mis pertenencias perdidas. Le estoy expresando mi gratitud ofreciéndole una comida. Los ojos compuestos del oficial brillaron. No se permiten indeseables en el área diplomática. La expulsaremos. Está bajo mi protección diplomática, replicó James con suavidad, aunque su corazón se aceleró. El artículo 7 del Acuerdo de la Tierra Tarion me otorga el derecho a extender cortesía diplomática a cualquier individuo que preste servicio a la misión terrestre. Estaba fanfarroneando. No existía tal artículo específico, pero apostó por los oficiales, desconociendo los detalles del acuerdo. Los oficiales se reunieron se fundieron en rápidos chasquidos y silbidos. Lia temblaba junto a James. La luminiscencia de su piel se atenuaba de miedo. Su reclamación será verificada, dijo finalmente el oficial a cargo. Hasta entonces, lo indeseable puede acompañarlo, pero sigue siendo su responsabilidad. Cualquier infracción afectará la reputación de la Tierra. Entendido, respondió James, manteniendo su postura autoritaria hasta que los oficiales se retiraron. Una vez solos de nuevo, exhaló un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Lia lo miró con una mezcla de asombro y confusión. ¿Por qué?, preguntó simplemente. James no estaba del todo seguro. Quizás fue su honestidad al devolver la cartera. Quizás fue descubrir su herencia humana. O quizás simplemente había pasado demasiado tiempo lidiando con los fríos cálculos de la política interestelar y ansiaba un acto sencillo y decente. Porque es lo correcto, repitió sus palabras anteriores. Ahora, vamos a prepararles esa comida antes de que más de los mejores de Tarius decidan interrogarnos. Mientras caminaban hacia el barrio diplomático, James notó cómo Lia dibujó escaleras. Algunos curiosos, otros abiertamente hostiles. Mantuvo la cabeza gacha, claramente acostumbrada a ese trato. ¿Has estado alguna vez en el barrio diplomático?, preguntó él, intentando aliviar su evidente tensión. Ella negó con la cabeza. Prohibido. Barreras que buscan genética pura. Bueno, ahora estás conmigo, dijo James, poniéndole una mano protectora en el hombro. Y creo que descubrirás que los humanos tienen una perspectiva algo diferente sobre la pureza genética. Al acercarse al reluciente arco que marcaba la entrada al barrio diplomático, James sintió la repentina certeza de que su decisión impulsiva tendría consecuencias de gran alcance. Lo que había comenzado como un simple acto de bondad ya estaba atrayendo la atención no deseada de las autoridades terranas. Y, sin embargo, al mirar a la pequeña y valiente figura a su lado, no podía arrepentirse. «Te mereces más que esta calle», dijo en voz baja. «Ven conmigo y te ayudaré a entrar en una academia de internado interestelar». Lia se detuvo, sus ojos turquesas abiertos con incredulidad. «¿Por qué harías eso por mí?». James sonrió. «Digamos simplemente que la Tierra cuida de los suyos, incluso de aquellos que no sabía que tenía». La Embajada de la Tierra fue un testimonio de la sensibilidad arquitectónica humana, práctica pero imponente, con líneas limpias e iluminación cálida que contrastaban marcadamente con la fría precisión geométrica de las estructuras de Terrión. Mientras James guiaba a Lia a través del control de seguridad,
Las expresiones de los guardias cambiaron de un distanciamiento profesional a una sorpresa mal disimulada. «Embajador Garrett», llamó una voz severa desde el otro lado del vestíbulo. «Una palabra, por favor». James reconoció el tono cortante de su ayudante principal. Richard Arlo, un diplomático de carrera cuyo enfoque estricto le había ganado tanto respeto como resentimiento entre el personal de la embajada. «Espera aquí», le dijo James a Leia, dirigiéndola a una zona cómoda para sentarse. «Vuelvo enseguida». Cruzó el suelo de mármol hasta donde estaba Arlo, con los brazos cruzados y la desaprobación irradiando por cada poro. «¿En qué estás pensando?», siseó Arlo en cuanto James pudo oírlo. «Traer a una rata callejera a la embajada en vísperas de las negociaciones más cruciales de tu carrera». James se irritó al oír el término. «Esa rata callejera acaba de devolverme la cartera, incluyendo los códigos del protocolo de Próxima». Arlo palideció levemente. «Perdiste los códigos». «Temporalmente extraviados», corrigió James, «y ahora recuperados sanos y salvos gracias a ella. Es una suerte, pero no justifica comprometer nuestra posición. Los taranos ya nos han contactado sobre tu protección diplomática. Farol. ¿Tienes idea de cómo pinta esto?». James miró a Leia, que permanecía sentada en perfecta quietud, observando cada detalle de la embajada con silenciosa admiración. «Es mitad humana, Richard. Sus padres fueron llevados en algo llamado purificación. ¿Suena ese al tipo de régimen con el que queremos estar a gusto? ¿Ta?» La expresión de Arlo se tensó. «Nuestro trabajo es asegurar los derechos mineros de litio, no criticar las políticas sociales terrícolas. La tierra necesita esos recursos, y yo los conseguiré», le aseguró James. «Pero no ignoraré a una descendiente humana necesitada. Se queda, al menos por esta noche». Antes de que Arlo pudiera protestar más, una conmoción en la entrada de la embajada llamó su atención. Una figura alta y esbelta con una capa con capucha discutía con los guardias de seguridad. «Debo hablar con el embajador Garrett inmediatamente». Una melodiosa voz femenina insistió. «Se trata de la chica que trajo». James se acercó con cautela. «Soy el embajador Garrett». «¿Quién es usted?». La figura se giró, bajando su capucha para revelar a una deslumbrante mujer ayurana. Su piel era de un azul más profundo que la de Leia, con intrincados patrones luminiscentes que latían con emoción. Su cabello plateado, más brillante que el de las chicas, estaba elegantemente trenzado hacia un rostro de belleza alienígena pero cautivadora. Sus ojos, del mismo turquesa que los de Leia, se abrieron de par en par. Al verlo, «Soy Nia», dijo, con una voz que transmitía una cualidad musical que las cuerdas vocales humanas no podían reproducir. «La tía de Leia. La he estado buscando desde que se llevaron a sus padres». Desde el otro lado del vestíbulo, se oyó el jadeo de Leia. Se levantó de su asiento, temblando visiblemente. «Tía Nia, estás viva». El reencuentro que siguió le hizo un nudo en la garganta a James. Nia abrazó a su sobrina con una actitud protectora feroz, murmurando en su lengua materna mientras Leia se aferraba a ella. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió James, muy consciente de la creciente audiencia del personal de la embajada. En su oficina, con Arlo uniéndose a ellos a regañadientes, el comportamiento de Nia pasó de ser emocional a estar intensamente concentrada. «Se ha puesto en un riesgo considerable, embajador», dijo, con la mirada directa e inquebrantable. «El Alto Consejo Terrano no ve con buenos ojos que interfieran con sus políticas genéticas». «Así que empiezo a entender», respondió James. «¿Qué es exactamente esta purificación?». La luminiscencia de Nia se atenuó ligeramente. «La política oficial establece que es la reubicación de elementos genéticamente indeseables en la mano de obra. Colonias. La realidad es mucho más oscura». Leia, que había guardado silencio hasta ahora, habló. «Están experimentando con nosotros usando genética de especies mixtas para desarrollar armas biológicas».
James sintió que se le iba la sangre del rostro. ¿Cómo lo sabe? Porque he visto las instalaciones, dijo Nia. Trabajo con la resistencia. Llevamos años documentando las atrocidades, con la esperanza de obtener intervención externa. Su mirada se cruzó con la de James. Su llegada, su inesperado interés en Lia, presenta una oportunidad que nunca anticipamos. Arlo se removió incómodo. Embajador, debo aconsejarle precaución. Estas son acusaciones graves sin pruebas. Tengo pruebas, replicó Nia, sacando un pequeño cristal de datos de debajo de su capa. Todo lo que hemos reunido, incluyendo pruebas de que las operaciones de minería de litio que tanto anhela asegurar se sustentan con trabajo forzado de los campos de purificación. James aceptó el cristal, sintiendo su peso mucho más allá de su presencia física. Esto cambia por completo nuestro enfoque en las negociaciones. Pone a la Tierra en una posición de poder, coincidió Nia. Pero también los pone a usted y ahora a Lia en grave peligro. Mientras James, al procesar esta información, se volvió cada vez más consciente de la presencia de Nia. La sutil fragancia que emanaba de su piel, la gracia con la que se movía, la inteligencia que brillaba en sus ojos. A pesar de la gravedad de la situación, se sintió atraído por ella de una manera que trascendía las preocupaciones diplomáticas. Ella pareció percibir su atención. Sus patrones luminiscentes cambiaron a un patrón que él no pudo interpretar. Sus miradas se encontraron y algo tácito se transmitió entre ellos. Quizás el reconocimiento de un propósito compartido, o algo más primario. ¿Qué propones?, preguntó James, rompiendo la carga. Silencio. Usar la información para asegurar no solo derechos mineros, sino también concesiones humanitarias, sugirió Nia. Los líderes tarianos valoran demasiado su reputación galáctica como para arriesgarse a ser descubiertos. Y mientras tanto, intervino Arlo, la chica no puede quedarse aquí indefinidamente. Viene conmigo, dijo Nia con firmeza. Tengo casas seguras por toda la ciudad. James negó con la cabeza. Los taranos ya la están buscando. El lugar más seguro es aquí, bajo la protección oficial de la Tierra. Nia lo estudió con una expresión indescifrable para los humanos. Ojos. Entonces me quedo, además de su tutor. Eso se puede arreglar, respondió James, quizás demasiado rápido. Arlo le dirigió una mirada cómplice, pero permaneció en silencio. A medida que la noche se hacía más profunda, se hicieron planes. Se discutieron los arreglos de seguridad. Durante todo el proceso, James sintió que su atención se dirigía repetidamente a Nia. Su inteligencia, su coraje, su feroz protección hacia Lia. En el fondo, una inconfundible corriente de atracción que ninguno de los dos reconocía, pero que ambos sentían cada vez más. Lo que estaba en juego era ahora infinitamente más importante, tanto diplomática como personalmente. Embajador Garrett, se solicita su presencia en la sala de comunicaciones seguras, anunció la IA de la embajada, rompiendo con su voz el tenso silencio que había invadido la oficina de James. James intercambió una mirada con Nia, quien había estado explicando las complejidades de la red de resistencia. A esta hora, el alto consejero Dredd de la Confederación Terrana ha solicitado una audiencia inmediata, respondió la IA. Va de camino a la embajada y llegará en aproximadamente 15 minutos. Arlo, que había estado tomando notas en silencio, casi dejó caer su bloc de datos. Hola, consejero Dredd. Aquí. ¿Quién es Dredd?, preguntó James, notando el repentino poder en los patrones luminiscentes de Lia. El arquitecto del programa de purificación, explicó Nia, con la voz tensa por la emoción contenida. Y una de las figuras más poderosas del gobierno terrano. La mente de James corría. No puede encontrarte aquí. A ninguno de los dos. Mis aposentos, sugirió Arlo a regañadientes. Están en el ala de seguridad. Ningún funcionario terrano tendría acceso sin autorización previa. James asintió. Perfecto. Llévalos allí ahora por los pasillos de servicio.
Mientras Arlo acompañaba a Nia y leía hacia una puerta oculta al fondo de la oficina, Nia se giró. «Tenga cuidado, embajadora». Dredd no ascendió al poder siendo ingenuo. Sus miradas se cruzaron, y James sintió la misma atracción inexplicable que había experimentado antes. «Yo me encargaré de él», le aseguró con más confianza de la que sentía. Después de partir, James revisó rápidamente el contenido del cristal de datos, memorizando los puntos clave antes de guardarlo en su caja fuerte personal. Se puso un uniforme diplomático nuevo. Enderezó su postura y se preparó para enfrentar al inesperado visitante. El alto consejero Dredd llegó con un séquito de 6 oficiales de seguridad. Su figura alta y delgada, envuelta en elaboradas túnicas ceremoniales que crujían con cada movimiento. Su rostro, si así se podía llamar a la disposición de sus órganos sensoriales, era un estudio y una divergencia evolutiva de la humanidad, con múltiples ojos compuestos y mandíbulas que chasqueaban rítmicamente al hablar. El intérprete de vestuario del embajador Garrett se presentó con un estándar impecable. «Disculpe la hora tardía, pero ciertos asuntos no pueden esperar a la mañana». «No es necesario disculparse, alto consejero», respondió James con suavidad. «Los representantes de la Tierra están listos para servir a cualquier hora». Se instalaron en la sala de recepción formal de la embajada, donde James pidió refrigerios adecuados para la fisiología terriana. Los rituales diplomáticos proporcionaron una cómoda familiaridad incluso mientras la mente de James se ponía a trabajar a toda velocidad con planes de contingencia. «Seré directo, embajador», dijo Dredd después de agotar las cortesías. «Hemos tenido conocimiento de que ha otorgado protección a ciertas personas cuya presencia en el área diplomática viola nuestras leyes soberanas». James sostuvo su sonrisa diplomática. «Me temo que no entiendo, alto consejero. Los únicos individuos bajo la protección de la Tierra son aquellos que tienen derecho a ella según la ley interestelar». Las mandíbulas del vestido chasquearon rápidamente. Una señal de agitación que James conocía. Un indeseable genético fue observado entrando en su embajada esta mañana. Poco después, un conocido disidente lo siguió. Ninguno ha sido visto salir. «Puedo asegurarle que la Tierra respeta la soberanía terriana», respondió James con cautela. «Sin embargo, también nos adherimos a las disposiciones de la Carta Galáctica relativas a la protección de los descendientes humanos en todo el espacio habitado». «Descendientes humanos». Los ojos compuestos de Dredd brillaron con interés. «Afirma que la niña indeseable tiene linaje humano. No afirma que el alto consejero confirme que es mitad humana, lo que le da derecho a la protección de la Tierra según el artículo 12 de la Carta». Drey se inclinó hacia adelante. «Muy inconveniente, sobre todo dadas las negociaciones de mañana». «Al contrario», replicó James, «creo que presenta una oportunidad para un entendimiento más profundo entre nuestros pueblos». La conversación continuó en esta línea. Desmayos diplomáticos y esquivas que James navegó con destreza durante todo el proceso. Era plenamente consciente de la precaria posición que ocupaba. Un paso en falso podría poner en peligro no solo las negociaciones, sino también la seguridad de Lia y Nia. Después de que Dredd finalmente se marchara con amenazas apenas veladas disfrazadas de cortesías diplomáticas, James respiró hondo y se dirigió a los aposentos de Arlo. La noche estaba lejos de terminar. Encontró a Arlo paseándose ansiosamente fuera de sus habitaciones. «Se ha ido por ahora», confirmó James. «Pero sabe que están aquí. Tenemos que actuar rápido». Dentro, Leia se había quedado dormida en el sofá de Arlo, agotada por el cansancio. Nia estaba sentada cerca, su luminiscencia atenuada a un suave resplandor que proyectaba suaves sombras en la habitación. «Lo manejaste bien», dijo en voz baja cuando James entró. «Pude escuchar fragmentos de tu conversación a través del sistema de ventilación». «Formación diplomática», respondió James con modestia. «Aunque admito que lo que está en juego rara vez se siente tan personal», se aclaró la garganta Arlo. «Debería revisar los protocolos de seguridad, asegurarme de que...»
No se vieron comprometidos durante la visita de vestuario. Miró significativamente a James y Nia antes de escabullirse, dejándolos solos, digamos por la dormida Lia. Tenemos mucho que discutir antes del amanecer, dijo James, acomodándose en una silla frente a Nia. Los datos que me proporcionaste son convincentes, pero necesito entender más sobre cómo funciona el programa de purificación. Trabajaron toda la noche, con las cabezas inclinadas sobre las pantallas holográficas y en voz baja para no despertar a Lia. Nia explicó las complejidades de la política de Tarion, las facciones dentro del gobierno, los posibles aliados que podrían encontrar. James compartió los intereses estratégicos de la Tierra, las ventajas que podían aprovechar, los límites que no cruzarían. A medida que la noche avanzaba, su colaboración profesional se convirtió en algo más personal. Las barreras culturales se disolvieron mientras intercambiaban historias. James, sobre la problemática historia de la Tierra con la discriminación y el difícil progreso de la humanidad hacia la unidad. Nia, sobre las tradiciones aloren y las comunidades mixtas que habían florecido en rincones secretos de la sociedad terriana antes de que comenzaran las purificaciones. Tu especie me fascina, admitió Nia, durante una rara pausa en su trabajo. Los humanos son tan contradictorios, capaces de una violencia terrible, pero impulsados por una empatía tan poderosa. Contenemos multitudes, dijo James con una sonrisa. Es a la vez nuestra mayor debilidad y nuestra mayor fortaleza. Es hermoso, dijo ella en voz baja. Su patrón luminiscente cambió a un cálido brillo pulsante que James comenzaba a reconocer como atracción. La mayoría de las especies evolucionaron hacia la especialización. Los humanos abrazan la adaptabilidad, la flexibilidad, la pasión. La palabra flotaba entre ellos, cargada de significado. James se volvió profundamente consciente de su proximidad, de la sutil fragancia que emanaba de su piel, de cómo sus ojos, tan extraños pero tan expresivos, le sostenían los suyos. Nia, comenzó, sin saber qué decir. Ella extendió la mano y sus delgados dedos recorrieron los contornos de su rostro con suave curiosidad. En mi cultura, este nivel de conexión, de mente a mente, de propósito a propósito, se extiende naturalmente a la conexión física. ¿Es lo mismo para los humanos? James tomó su mano, sintiendo el extraño y maravilloso contraste de su piel fresca contra su calor. A menudo, admitió, aunque los protocolos diplomáticos generalmente lo desaprueban. Una sonrisa curvó sus labios. Entonces tal vez deberíamos ser menos diplomáticos y más humanos. Lo que siguió trascendió las especies y la cultura, un encuentro que parecía al mismo tiempo extraño y dolorosamente familiar. Sus diferencias se convirtieron en puntos de fascinación en lugar de barreras. Cada descubrimiento un nuevo deleite. Su luminiscencia respondió a su toque, creando patrones de luz que trazaron su viaje hacia la intimidad. Su fuerza, tan cuidadosamente controlada en su vida diplomática, encontró liberación en su abrazo. En esas horas antes del amanecer, mientras Teria dormía y dormía cerca, James y Nia forjaron una conexión que ninguno de los dos había anticipado, pero que ambos reconocieron como transformadora. Fue más que una liberación física. Fue una alianza, un entendimiento y los primeros arcillos de algo que, con el tiempo y las circunstancias, podría convertirse en amor. Mientras yacían entrelazados en la suave oscuridad, los desafíos que tenían por delante parecían más abrumadores y más superables. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. El amanecer amaneció sobre Teras, pintando el horizonte metálico con tonos ámbar y dorado. James se despertó con el suave pulso de la luminiscencia de Nia contra su piel, una sensación al mismo tiempo extraña e íntimamente familiar. Después de su noche juntos, por un momento, se permitió simplemente observarla dormir, maravillándose de lo rápido que había cambiado su vida desde que una pequeña niña extraterrestre le había devuelto su billetera. El sistema de comunicación de la embajada emitió un suave sonido, interrumpiendo el momento de paz. James se liberó con cuidado del abrazo de Nia,
Se puso su ropa y se dirigió a la habitación contigua para responder. El rostro de Arlo apareció en la pantalla, con expresión sombría. Tenemos una situación, señor embajador. Las negociaciones han sido reprogramadas. ¿Reprogramado para cuándo? Dentro de 3 horas. Dredd afirma que se debe a conflictos de programación, pero el momento es sospechoso. James se pasó una mano por el cabello. Está tratando de desequilibrarnos. ¿Has podido dormir algo? Basta, respondió Arlo, aunque las sombras bajo sus ojos sugerían lo contrario. He preparado materiales informativos preliminares basados en la información del cristal de datos de Nia. Están esperando en su bandeja de entrada segura. Trabajo bueno. Los revisaré inmediatamente. ¿Cómo está Leia? Todavía durmiendo. El personal médico de la embajada le realizó un chequeo completo mientras usted estaba ocupado. El tono de Arlo siguió siendo profesional, pero James captó su mirada cómplice. Está desnutrida, pero por lo demás está sana. Comenzaron a darle suplementos. Gracias, Richard. Sé que esto no es exactamente un procedimiento diplomático estándar. La expresión de Arlo se suavizó ligeramente. Nada de esta misión ha sido estándar. Señor, lo veré en la sala de estrategia en 30 minutos. Después de terminar la llamada, James regresó y encontró a Nia despierta, sus patrones luminiscentes cambiando en lo que ahora reconoció como contemplación. Dredd ha avanzado en la negociación, le dijo, sentándose en el borde de la cama. Tenemos 3 horas para prepararnos. Nia tomó su mano y sus dedos fríos se entrelazaron con los de él. Él está tratando de presionarte para que cometas errores. Una táctica común, coincidió James, pero que funciona en ambos sentidos. Una negociación apresurada significa menos tiempo para investigar su evidencia o preparar contraargumentos. Ella lo estudió con esos cautivadores ojos turquesa. No eres lo que esperaba cuando escuché por primera vez que la Tierra enviaría un diplomático. Oh, él levantó una ceja. ¿Y qué esperabas? Alguien más cauto, tradicional, atado a protocolos. Su luminiscencia pulsaba en un patrón que ahora reconoció como diversión. No es alguien que acogería a un niño de la calle, se enfrentaría a Drey o pasaría la noche con un luchador de la resistencia extraterrestre. James sonrió. La humanidad ha aprendido que la diplomacia más efectiva a menudo ocurre fuera de las cámaras formales. Conexión, comprensión, empatía. Estas son nuestras mejores herramientas. Él se inclinó hacia adelante, presionando suavemente su frente contra la de ella en un gesto que unía sus diferentes costumbres. Anoche no fue solo placer. Nia. Fue una alianza. Sus patrones cambiaron a un brillo más profundo e intenso. Entre mi gente, tales conexiones son sagradas. Lo que los humanos llamaríamos hacer el amor, nosotros lo llamamos compartir la verdad. Crea vínculos que trascienden las relaciones ordinarias. ¿Es por eso que siento que te conozco desde hace mucho más de un día? James preguntó suavemente. Sí. Nuestras bioquímicas son compatibles de maneras que crean resonancia. Ella trazó la línea de su mandíbula con un dedo delicado. Es raro entre especies, pero cuando sucede, se considera una bendición de los antepasados. La intimidad del momento fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. La voz de Lia llamó tentativamente. Tía Nia, embajador Garrett. Se separaron de mala gana, intercambiando una mirada que prometía continuación. Más tarde, Nia llamó a Leia para que entrara, y la niña apareció, luciendo notablemente diferente después de una noche de seguridad y cuidados. Su cabello plateado había sido lavado y peinado. Su rostro estaba limpio y vestía ropa limpia proporcionada por la embajada. Un atuendo sencillo pero digno que la transformó de niña de la calle a jovencita. «Te ves maravillosa», dijo James cálidamente. La luminiscencia de Lia se iluminó con lo que ahora reconoció como el equivalente eyerín de un rubor. Los médicos humanos fueron muy amables. Me dieron medicinas y comida. ¿Cómo te sientes? Nia preguntó, moviéndose para abrazar a su sobrina.
Mejor, más fuerte. Los ojos de Lia se movían de un adulto a otro, una mirada cómplice más allá de su edad cruzaba su rostro. Has compartido la verdad, observó con naturalidad. Ahora fue el turno de James de sentir el calor subiendo a su rostro. Nia rió suavemente. A él y a los niños se les enseña a reconocer estos vínculos desde pequeños. Se considera parte de la comprensión de las estructuras sociales. Ya veo, dijo James, aclarándose la garganta. Bueno, tenemos trabajo que hacer. Las negociaciones con el Consejo Terrano se han adelantado. La expresión de Lia se volvió seria. Por mi culpa. En parte, admitió James, sin ver ninguna razón para protegerla de la verdad, pero también por lo que su tía ha revelado sobre el programa de purificación. El alto consejero Dredd está intentando controlar la situación. Tiene miedo, dijo Leia con sorprendente perspicacia. Se supone que las purificaciones son secretas si la Tierra lo sabe. Exactamente, confirmó James. Y eso nos da ventaja. Pero usarla eficazmente requiere una planificación cuidadosa. Pasaron la siguiente hora elaborando estrategias, y Lia les proporcionó información sorprendentemente valiosa sobre los protocolos de seguridad tarianos que había observado durante sus años en las calles. Su perspectiva, como alguien que había aprendido a navegar por los puntos ciegos del sistema, resultó invaluable. A medida que se acortaba el tiempo de preparación, James se disculpó para ponerse el atuendo diplomático formal. Al regresar, encontró a Nia esperándolo sola. Lia había ido con Arlo a repasar algunos detalles finales. Pareces un embajador de la Tierra, dijo Nia, observando con admiración su uniforme a medida con sus sutiles símbolos de autoridad terrestre. Y pareces alguien que debería permanecer escondido hasta que esto termine, respondió él, aunque su mirada transmitía cuánto preferiría tenerla a su lado. He pasado años en las sombras, le recordó. Un día más no importará. Se acercó, atraído por la atracción magnética entre ellos que parecía fortalecerse en lugar de disminuir con el tiempo. Cuando esto termine, suponiendo que tengamos éxito, ¿qué haremos entonces? Lia, el internado que me prometiste, espero. Y para ti, insistió, tomándole las manos, su luminiscencia latía de emoción. No había planeado nada más allá de desmantelar el programa de purificación, más allá de garantizar la seguridad de Lia. Considera planificar un poco más, sugirió James, en voz baja e íntima. Quizás incluir el enlace diplomático con la Tierra. Nos vendría bien alguien con tu perspicacia, y a mí me vendría bien más tiempo para explorar esta resonancia entre nosotros. Sus patrones cambiaron a una configuración que él no había visto antes. Esperanza quizás, o posibilidad. Los humanos son realmente extraordinarios, murmuró ella, siempre encontrando caminos donde otros solo ven muros. Su despedida fue breve pero intensa, una promesa de continuidad más que un final. Mientras James se dirigía a las cámaras de negociación, llevaba consigo no solo la evidencia que podría cambiar la sociedad terriana, sino también la persistente sensación del tacto de Nia. Un recordatorio de por qué luchaba más allá de los objetivos diplomáticos abstractos. La fuerza de la humanidad, reflexionó, siempre había residido en su capacidad de hacer de la política algo personal, de luchar no solo por principios, pero también por personas. Hoy, encarnaría esa fuerza. La Cámara del Alto Consejo Terrariano era una maravilla de la arquitectura alienígena, una vasta cúpula con paredes de cristal viviente que cambiaban de color según el tenor emocional de los procedimientos. Hoy, latían con un tenso ámbar y un carmesí intenso mientras James se sentaba frente al alto consejero Dredd y otros 5 funcionarios terrianos. Las mandíbulas del embajador Garrett Dredd chasquearon en lo que parecía un saludo cordial. Agradecemos su flexibilidad con respecto al ajuste de horario de esta mañana. La Tierra valora la adaptabilidad, respondió James con suavidad. Es uno de nuestros rasgos distintivos. Las negociaciones comenzaron con las formalidades diplomáticas habituales, expresiones de respeto mutuo, reconocimiento de intereses compartidos,
evadiendo cuidadosamente los verdaderos riesgos. James desempeñó su papel a la perfección, sin dar señales de las pruebas explosivas que poseía ni de los dos indeseables ocultos en su embajada. Mientras tanto, de vuelta en la embajada terrestre, Arlo paseaba nervioso por el centro de seguridad, monitoreando las transmisiones de la cámara de negociación. Lia estaba sentada cerca, observando las pantallas con intensa concentración mientras Nia revisaba la evacuación de emergencia. Protocolos con el jefe de seguridad humano. Un movimiento en el perímetro anunció a una joven oficial de seguridad, cuyos dedos revoloteaban por la interfaz holográfica. 6 vehículos de seguridad terrianos se acercaban desde el cuadrante norte. Arlo frunció el ceño. Escolta diplomática estándar. Negativo, señor. Son transportes de asalto de grado militar. La luminiscencia de Nia se atenuó con preocupación. Vienen por nosotros. El jefe de seguridad, un veterano llamado comandante Reeves, enderezó sus anchos hombros. Que lo intenten. Las embajadas terrestres son territorio soberano y no entregamos a nuestra gente. Técnicamente no son ciudadanos terrestres, señaló Arlo, siempre pragmático. Reeves lo miró fijamente. El embajador les concedió protección. Con eso me basta. Mientras las fuerzas terrianas rodeaban la embajada en la cámara de negociaciones, James sentaba metódicamente las bases para sus revelaciones. El interés de la Tierra en el delitio terrestre está bien establecido, decía, pero es igualmente importante para nosotros asegurar que nuestras asociaciones de recursos se ajusten a nuestros estándares éticos. Los ojos compuestos de Dredd. La ética reluciente es una construcción cultural. Embajador, lo que a los humanos les parece poco ético puede ser perfectamente aceptable, incluso necesario, para las tensiones. Quizás, admitió James, pero ciertos principios trascienden las diferencias culturales. El trato a los seres sintientes, por ejemplo. Una sutil tensión recorrió a la delegación terrana. No le vi la relevancia para nuestras negociaciones sobre el delitio, dijo Dredd. Su traductor no pudo disimular por completo el tono cortante de su voz. James sacó un pequeño cristal de datos de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Esto contiene evidencia de que las minas de litio a las que la Tierra busca acceder se operan con mano de obra forzada de sus campos de purificación. Las paredes de la cámara brillan en púrpura oscuro. Impacto. James lo había aprendido. Las mandíbulas de Drey chasquearon rápidamente. Absurdo, intervino otro consejero. El programa de purificación es una iniciativa de reubicación humanitaria para elementos genéticamente inestables. ¿Es así? James activó el cristal que proyectaba imágenes holográficas sobre la mesa. Documentación de campos de trabajo, instalaciones de experimentación médica, operaciones de recolección genética. Estas imágenes sugieren lo contrario. Mientras el Consejo Terrión se tambaleaba por la revelación de James, la situación en la embajada se intensificó rápidamente. Las fuerzas de Terrión habían desplegado disruptores sónicos, dispositivos diseñados para penetrar las barreras diplomáticas mediante la manipulación de frecuencias. Intentan crear una brecha en nuestro campo de seguridad, explicó el comandante Reeves mientras las alarmas sonaban por toda la embajada. El procedimiento habitual sería la evacuación, pero no podemos irnos. Nia terminó la frase por él. Nos interceptarían antes de que alcanzáramos la órbita. Lia, que había permanecido en silencio hasta ahora, intervino de repente. Los túneles de mantenimiento conectan con la infraestructura de la antigua ciudad. Podríamos usarlos para llegar al refugio de la resistencia en el sector industrial. Arlo la miró fijamente. ¿Cómo sabes de los túneles de mantenimiento? Viví en ellos un año, respondió simplemente. Los tensionados olvidan lo que ven y aprenden los niños de la calle. De vuelta en la sala de negociaciones, James aprovechaba su ventaja. La Tierra está preparada para ofrecer un intercambio tecnológico significativo a cambio del acceso al litio, pero solo bajo condiciones que incluyan reformas humanitarias. Te estás extralimitando, embajador.
Los asuntos internos de Dretistran no están sujetos a la postura moral de la Tierra. Esto no es una postura, James. Replicó. Es una ventaja. La Tierra podría llevar esta evidencia al Consejo Galáctico. ¿Cómo afectaría eso la posición de Teras? Sus acuerdos comerciales con otros sistemas. Antes de que Dredd pudiera responder, la ayuda llegó rápidamente, parloteando con urgencia en el idioma terriano. Los ojos compuestos de Dredd se volvieron hacia James con una malicia recién descubierta. Parece, embajador, que mientras nos da sermones sobre ética, su embajada alberga fugitivos de Terry y de la justicia. Nuestras fuerzas los están recuperando. James mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleró. Cualquier individuo bajo la protección de la Tierra está allí legalmente. Un ataque a nuestra embajada constituiría un acto de guerra. No un ataque, corrigió Dredd. Una extracción legal de criminales, incluyendo a un conocido agente de la Resistencia que proporcionó su supuesta evidencia. La revelación de que Dredd sabía de Nia le heló las venas a James, pero no lo demostró. ¿Este agente tiene nombre? Nia de la casa Ayora, dijo Dredd, observando atentamente a James para ver su reacción. Un disidente particularmente problemático, con una venganza personal contra nuestras políticas genéticas. Y, al parecer, añadió con maliciosa satisfacción, una conexión personal con el embajador de la Tierra. Las paredes de la cámara brillaban con remolinos de un azul intenso, el equivalente terrícola a los chismes lascivos. James se dio cuenta de que Dredd había estado jugando a su manera todo el tiempo, recopilando información mientras James creía tener la sartén por el mango. Sus enredos personales comprometen estas negociaciones, continuó Dredd. Pero estoy dispuesto a ofrecer una solución que beneficie a todas las partes. Entreguen a los fugitivos, en particular a Nia, y la Tierra recibirá los derechos exclusivos sobre los depósitos de delitium en el cinturón de Quirion. Nuestra beta más rica, antes inaccesible para los extranjeros. Fue una jugada magistral, que apeló a las necesidades de recursos de la Tierra y obligó a James a elegir entre el éxito diplomático y la lealtad personal. Los demás consejeros observaban expectantes, convencidos de que ningún diplomático humano sacrificaría semejante premio por simples alienígenas. James se puso de pie, irguiéndose en toda su altura. Alto consejero Dredd, vine a Teras para negociar un acuerdo sobre el ditium. Me iré con uno, pero no a costa de abandonar a aquellos. Bajo la protección de la Tierra. Tocó su dispositivo de comunicación. Informe de situación del comandante Reeves. Embajada bajo asedio, señor. Llegó la respuesta Tur, audible para todos en la cámara. Fuerzas terrianas intentan romper las barreras diplomáticas. Implementar protocolo humanidad, ordenó James, usando la frase clave que habían establecido anteriormente. Entendido. Protocolo humanidad iniciado. James se volvió hacia el atónito Consejo Taran. Caballeros, sugiero que nos volvamos a reunir cuando estén preparados para negociar de buena fe. Mientras tanto, tengan en cuenta que cualquier violación del complejo diplomático de la Tierra activará comunicaciones automáticas con el Consejo Galáctico, liberando todas las pruebas en nuestro poder. Al darse la vuelta para irse, la voz de Dress lo detuvo. ¿Sacrificarías valiosos derechos de delitio por dos indeseables genéticos? Esto desafía el cálculo racional. James sonrió, una expresión humana genuina que pareció inquietar a los terranos más que cualquier amenaza. Ese alto consejero es precisamente lo que hace diferente a la humanidad. Calculamos con el corazón y con la mente. Dicho esto, salió de la cámara, dejando atrás a un consejo en desorden y una negociación en ruinas. La verdadera batalla que conocía apenas comenzaba. James corrió de vuelta a la embajada, su vehículo diplomático zigzagueando entre el tráfico de Terrión con precisión temeraria. La unidad de comunicaciones crepitaba con actualizaciones urgentes del comandante Reeves sobre el deterioro de la situación. Informe de estado, exigió James mientras se acercaba al perímetro de la embajada. La barrera está al 60%, señor,
respondió Reeves. Pero tenemos otro problema. Nia se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Cómo que se ha ido? Dejó un mensaje para usted. Se entregó a las autoridades de Terrión a cambio de su retirada de los terrenos de la embajada. James sintió como si lo hubieran golpeado y aceptaron. Afirmativo. Las fuerzas se retiraron hace 10 minutos. La están escoltando a la Cámara del Alto Consejo ahora. Y leía, a salvo con nosotros, aunque comprensiblemente angustiada. La mente de James corría. Nia se había sacrificado para proteger a Mentiroso y la misión en la Tierra. Un acto noble, pero uno que no podía permitir. Prepárense. Implementen la segunda fase del protocolo de humanidad, ordenó, y tengan listo mi traje de combate. Señor, dijo Reeves con voz sobresaltada. Eso no es diplomático estándar. Nada en esta misión ha sido estándar. Comandante. Ejecuten la orden. En la embajada, James encontró a Lia esperando en la sala de seguridad, con su luminiscencia atenuada hasta un brillo apenas visible. El equivalente erano a una profunda angustia. Se fue por mi culpa, dijo la chica con voz hueca. Ella dijo que era la única manera de mantenerme a salvo. James se arrodilló frente a ella y encontró esos ojos turquesa, tan parecidos a los de sus tías. Tu tía es valiente y desinteresada, Lia. Pero ella no es la única. Él le apretó el hombro suavemente. Los humanos nunca abandonan a quienes les importan. Mientras el personal de la embajada se preparaba para la operación, James revisó la información que Arlo había reunido. Nia estaba retenida en una antecámara ceremonial adyacente a la Cámara del Alto Consejo, a la espera de un pronunciamiento público de sus crímenes. La seguridad sería fuerte, pero enfocada a prevenir fugas, no a repeler una extracción. Esto es una locura, murmuró Arlo mientras James se ponía el traje de combate. Un traje engañosamente elegante que contenía tecnología militar terrestre avanzada, rara vez vista fuera del espacio humano. Eres un diplomático, no un comando. Soy humano, corrigió James, comprobando las armas no letales ocultas dentro del traje. Contenemos multitudes, ¿recuerdas? El equipo de extracción estaba formado por James, el comandante Reeves y 4 miembros del personal de seguridad de la embajada, todos veteranos del Servicio Diplomático Especial de la Tierra, una unidad de élite entrenada precisamente para estos escenarios. Su plan era audaz, pero esencialmente humano, un enfoque directo disfrazado de protocolo diplomático. Llegaron a la Cámara del Alto Consejo con todos sus atuendos diplomáticos. James a la cabeza con un estuche formal de documentos en la mano. Los guardias de Terrión, esperando quizás un intento final de negociación, les permitieron entrar con una resistencia mínima. La voz del embajador Garrett Dress rebosaba satisfacción cuando James entró en la cabina. ¿Has reconsiderado mi generosa oferta? Sí, respondió James con una postura relajada pero autoritaria. Y he traído la respuesta de la Tierra. Abrió el estuche de documentos liberando un pulso de energía que interrumpió temporalmente las funciones neuronales de Terrión, una tecnología no letal desarrollada específicamente para especies con sistemas nerviosos compuestos. Los guardias se desplomaron, dejando solo a Dredd consciente pero inmovilizado. Nia, contenida en un campo de contención en el otro extremo de la cámara, miró con incredulidad cómo James se acercaba y desactivaba sus ataduras con un dispositivo de su traje. «Viniste por mí», susurró, su luminiscencia pulsando con emoción. «Claro que sí», respondió, ayudándola a ponerse de pie. Los humanos son así de tercos. Dredd, recuperándose parcialmente, logró activar una alarma. «No pueden escapar», siseó. «El edificio está rodeado. No necesitamos escapar», le informó James con calma. «Solo necesitamos llegar a la azotea». Mientras las alertas de seguridad sonaban por todo el edificio, el equipo de extracción se movía con una eficiencia práctica. El comandante Reeves y su personal crearon distracciones en varias plantas mientras James y Nia se dirigían a la plataforma de aterrizaje de la azotea,
donde esperaba una lanzadera diplomática terrestre. Su presencia allí era completamente legal según los protocolos interestelares. Esto es una locura, dijo Nia mientras subían corriendo la última escalera. Aunque lleguemos a la embajada, nunca dejarán de cazarme. No tendrán que cazarte a ti, respondió James. Porque ya no serás una fugitiva. En la azotea, se encontraron con un último escuadrón de guardias terrianos. James dio un paso al frente, activando al máximo las capacidades de los trajes de combate. Lo que siguió fue una demostración de por qué los humanos, a pesar de su apariencia poco imponente según los estándares galácticos, eran respetados y a veces temidos en todo el espacio habitado. James se movía con mayor velocidad y precisión, neutralizando a los guardias con golpes eficientes y no letales. El traje de combate amplificaba su fuerza y reflejos naturales, haciéndolo parecer casi sobrenatural a los ojos terrianos. En cuestión de segundos, el camino quedó despejado. Al abordar la lanzadera, Nia miró a James con renovado asombro. He oído historias sobre guerreros humanos, pero nunca las creo del todo. Preferimos la diplomacia, dijo James con una sonrisa. Pero estamos preparados para alternativas. De vuelta en la embajada, encontraron que las fuerzas terrianas se habían retirado por completo, reemplazadas por observadores del Consejo Galáctico, convocados por la activación de los protocolos de emergencia de Arlo. La presencia de testigos neutrales había transformado la situación de una disputa bilateral a un incidente interestelar. En la sala de conferencias segura de la embajada, James reveló la fase final de su estrategia. En las pantallas de la sala, comenzaron a reproducirse imágenes en todos los canales públicos de Teras. Cuidadosamente. Evidencia seleccionada de los campos de purificación, transmitida por células de la resistencia utilizando protocolos de cifrado terrestres. El público terrano nunca supo la verdad sobre las purificaciones, explicó James. Ahora sí, y la opinión pública es una fuerza poderosa, incluso en sistemas autoritarios. En cuestión de horas, el Alto Consejo solicitó nuevas negociaciones. Esta vez con la presencia de observadores del Consejo Galáctico. Dredd, enfrentando tanto la presión externa como la disidencia interna, se vio obligado a aceptar términos que incluían no solo derechos de minería de delitio para la Tierra, sino también reformas integrales a las políticas genéticas terrarias, incluyendo el desmantelamiento inmediato de los campos de purificación. Al firmarse los acuerdos finales, Dredd se acercó a James con furia apenas contenida. Me has humillado, humano. Has destruido décadas de trabajo de pureza genética. He ayudado a Teras a reincorporarse a la comunidad galáctica como iguales, no como parás, corrigió James. Tu gente merece algo mejor que ser definida por el miedo a la diferencia. 3 días después, mientras la tensión diplomática comenzaba a asentarse, James se encontraba en las dependencias de su embajada con Nia, observando cómo Leia preparaba sus maletas para su viaje al prestigioso interstellar de la Tierra. Academia. Su admisión se aceleró por recomendación personal de James. Allí prosperará, dijo Nia en voz baja. Los sistemas educativos de la Tierra son famosos por valorar la diversidad. ¿Y tú? Preguntó James, tomándole la mano. El Consejo te ha concedido amnistía total y derechos de ciudadanía. Podrías quedarte en Teras y ayudar a guiar las reformas. Su luminiscencia latía en ese patrón ahora familiar que él había llegado a reconocer como afecto. Podría, coincidió ella, o podría aceptar ese puesto como enlace cultural con el cuerpo diplomático de la Tierra. He oído que el embajador es bastante persuasivo. James sonrió, acercándola más. Me han dicho que tengo mis momentos. Lo has cambiado todo, murmuró ella, mientras sus dedos fríos trazaban los contornos de su rostro. Por Lia, por Teras, por mí. Todo empezó con una cartera perdida, le recordó. Y una chica valiente que hizo lo correcto. Sus labios se encontraron en un beso que unió mundos. Biologías diferentes, culturas diferentes, unidos por algo singularmente poderoso.
La resonancia entre ellos solo se había fortalecido a través de su pruebas compartidas, evolucionando de la atracción a algo más profundo. Más tarde, mientras yacían entrelazados en la suave oscuridad de sus aposentos, sus cuerpos encontrando esa armonía perfecta que trascendía sus diferencias, James reflexionó sobre el extraño y maravilloso camino que los había unido. Un simple acto de honestidad de un niño de la calle había desembocado en una revolución diplomática, una transformación cultural, y ahora, en la realización personal. ¿Qué piensas?, preguntó Nia, con su luminiscencia creando patrones danzantes en su piel. Que la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología ni siquiera nuestra adaptabilidad, respondió, trazando los patrones brillantes en su piel azul. Es nuestra capacidad de preocuparnos por las personas, no solo por las abstracciones. Luchar por una persona tan ferozmente como por un mundo entero. Ella sonrió, la expresión ahora perfectamente natural en sus rasgos alienígenas. Quizás por eso el universo necesita que los humanos nos recordemos al resto lo que realmente importa. Cuando el amanecer amaneció sobre Teras, pintando la ciudad con tonos dorados y prometedores, 3 figuras se encontraban en la plataforma de aterrizaje de la embajada. Un diplomático humano que lo había arriesgado todo por principios. Un luchador de la resistencia alienígena que había encontrado una alianza inesperada y una joven cuyo simple acto de honestidad había cambiado el curso de los mundos. El futuro se extendía ante ellos, incierto pero brillante y lleno de posibilidades. Cualquier desafío que les aguardara, lo afrontarían juntos, unidos por algo más fuerte que la diplomacia, más duradero que la política. La simple y poderosa verdad de que la compasión trasciende las estrellas.